Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a La Voz de Residente, unos minutitos después de las 8. Disculpen eso, tenemos un poquito de problemas con la red y también con la red que demuestra un poquito mi cara. Esperemos que tenga una mejor conexión, así que discúlpenme. Igual me gustaría comentarles que si es primera vez que está con nosotros, le comento en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Este doctor ya nos había acompañado anteriormente, así que estoy segura de que a ustedes les encantará la clase igual que a todos. Ahora me gustaría comentarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Comenzamos por Zoom y si usted nos está viendo de esta manera y gusta preguntar, comentar o felicitar, que a mí me encanten que mande sus felicitaciones, hay que hacerlo en la parte de chat o de preguntas y respuestas. Por si lo contrario usted nos está viendo por Facebook y gusta preguntar o comentar, hay que hacerlo en la página, en la parte de comentarios, ya que estamos en vivo en la página de Yo Soy Médico 17. O si solamente gusta poner un me encanta o un like, pues también son súper bienvenidos y se entiende. Ahora me gustaría recordarles que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Es usted quien decide qué es lo que quiere aprender hoy. Hoy vamos a darle de nuestra clase a nuestro doctor que nos acompaña, el doctor Alejandro Cruz González, R2 de Oftalmología de la Universidad Veracruzana. Buenas noches, doctor Alejandro, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctor. Discúlpenos por un poquito estos minutos que nos pasamos de las 8 y pues le dejo con el mejor público para después pasar con nuestra mentora de la noche, los residentes de oftalmología. Si gusta, ya puede comenzar con su presentación. Gracias. Mm, Listo. Ahí ven todos mi pantalla, ¿verdad? Ahí ya le estamos viendo, doctor. Ok, bueno, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar pues de un tema bastante interesante y bastante importante, que es la endoftalmitis infecciosa postquirúrgica. Y antes de empezar un poquito a hablar de esto, vamos a ver de manera general, la endoftalmitis infecciosa la vamos a definir como una reacción inflamatoria que va a ocurrir de manera intraocular y se va a deber a una etiología infecciosa. Esto puede ser ya sea por una bacteria o por un hongo que nos está causando este problema. Ahora, siempre, pues está como esa creencia que en oftalmología no hay urgencias o que no hay enfermedades que nos lleguen a preocupar de manera importante, pero esta es una enfermedad que a cualquier oftalmólogo le causa mucha preocupación, es una de las grandes pesadillas del oftalmólogo, porque es una enfermedad que nos puede causar una baja visual bastante importante. De hecho, si nosotros vemos aquí en estas estadísticas, actualmente, inclusive a pesar del tratamiento que se le puede ofrecer al paciente, la mitad de estos pacientes va a tener una agudeza visual de 20, 40 o peor. Entonces, esa agudeza visual fina que pueden llegar a tener algunos pacientes, pues se puede perder por esta enfermedad. Y como vemos, hasta el 34% de ellos inclusive puede llegar a una agudeza tan mala como de 20, 200 o peor. Hablando un poquito sobre cómo la clasificamos o cómo la podríamos dividir, pues como todo en medicina, si nosotros tomamos las 6 semanas como punto de corte, menos de estas 6 semanas la podemos clasificar como aguda y más de estas 6 semanas de duración la podemos clasificar en crónica. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta de dónde está viniendo el foco infeccioso, podemos dividirla en endógena y en exógena. Las endoftalmitis endógenas ocurren cuando nuestro foco bacteriano o nuestro microorganismo viene de un lugar distal al ojo y llega a, pues válgase la redundancia, al ojo de manera hematógena y nos causa esta infección. Ahora, esta enfermedad o esta patología se puede, o más bien se llega a presentar en pacientes que pues tienen una patología sistémica muy grave, muy avanzada, que nos condiciona pues un deterioro de manera sistémica importante. Por otra parte, la endoftalmitis exógena, que es algo pues, que nosotros nos enfrentamos con un poquito de mayor frecuencia, ocurre cuando el microorganismo llega de manera original al ojo, ya sea por un mecanismo de entrada, que puede estar asociada a cirugías, inyecciones intravítreas, trauma, queratitis o bulas filtrantes. Ahora, por motivos de la plática o el objetivo de esta plática es hablar más que nada de las endoftalmitis exógenas,
que se asocian a cirugía o a las inyecciones intravítreas. Ahora, vamos a hablar un poquito de cuándo ocurre. Afortunadamente, la endoftalmitis asociada a procedimientos quirúrgicos es muy rara. Como vemos aquí las cifras, pues nos están manejando incidencias muy bajas. Ahora, ¿por qué les puse estos dos cuadritos o qué es lo que queremos que se lleven aquí de esta diapositiva? En el cuadrito verde nosotros podemos ver como la incidencia clásica que nosotros aprendemos desde el R1 en oftalmología y que se tomó un estudio que se hizo en los años 90. Entonces, algo muy importante o algo que siempre nos preguntan al entrar en oftalmología es ¿cuál es la cirugía que más asocia con una endoftalmitis? Y siempre nosotros respondemos la cirugía de catarata. No porque la cirugía de catarata sea una cirugía riesgosa o nos eleve mucho el riesgo, la cirugía de catarata es una cirugía bastante segura, pero solo por el hecho de ser una de las cirugías más realizadas a nivel mundial, pues tenemos ese sesgo ahí como de frecuencia que pues nos da como esta pregunta así medio capciosa. Si nosotros tomáramos en cuenta otros tipos de cirugía intraocular, vemos que el riesgo es un poquito mayor, sobre todo si nosotros, no sé, la comparamos con una cirugía filtrante de glaucoma. Pero aún así, como vemos, son cifras muy, muy bajas. Ahora, si tomamos en cuenta la tablita amarilla, aquí estamos viendo un poquito de incidencia, pues de artículos más actualizados que nos están hablando cómo ha cambiado un poco el panorama de la oftalmología desde los años 90, que se hizo el estudio original, y vemos que las inyecciones intravítreas han cobrado un papel muy importante hoy en día. Actualmente, si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál es el procedimiento quirúrgico que más asocia endoftalmitis? Podríamos argumentar que las inyecciones intravítreas, solo por el hecho de ser el procedimiento que más se realiza a nivel mundial, tienen una mayor asociación. Y volvemos a lo mismo, no es que sea un procedimiento riesgoso. De hecho, si nosotros vemos aquí, el porcentaje son porcentajes muy bajos. Las inyecciones intravítreas son muy seguras, pero pues tenemos este sesgo como pues de frecuencia. Ahora, platicando un poquito de los factores de riesgo. La inflamación de la superficie ocular es uno de los factores de riesgo más importantes que nosotros podemos controlar antes de la cirugía. Cualquier paciente con datos de blefaritis o conjuntivitis, nosotros lo podemos tratar de manera preoperatoria. Pacientes con estado de inmunosupresión o alteraciones sistémicas, sobre todo diabetes mellitus tipo 2, se relacionan con mayor riesgo a presentar una endoftalmitis. Ahora, platicando un poquito de las complicaciones intraoperatorias, se han hecho reportes donde se ha visto que pues situaciones como mayor tiempo quirúrgico, incisiones más largas o inclusive una ruptura de la cápsula posterior nos aumentan muchísimo el riesgo de presentar endoftalmitis. Y con respecto a las retinopatías vasculares, pues esto va un poquito de la mano con eh, pues la diabetes mellitus tipo 2 y también se ha visto que nos puede aumentar un poquito el riesgo de presentar esta enfermedad. Ahora, platicando de la prevención, aquí le dedico una diapositiva completa a la iadopovinona porque, porque actualmente es lo único que tiene una evidencia fuerte que pues de verdad nos puede ayudar a disminuir el riesgo que tenemos de presentar la endoftalmitis. El uso de iodopovinona al 10% al momento de limpiar nuestra área quirúrgica en la piel de párpados y anexos o el uso de la iodopovinona al 5% en fondos de saco se ha visto que sí nos puede ayudar a disminuir bastante el riesgo de la endoftalmitis. Y hablando un poquito de, pues, cosas un poquito más controversiales, que es la profilaxis con el uso de antibióticos. Eso es algo que se discute mucho porque hay autores que defienden su uso, eh, ya sea de manera sistémica o de manera tópica antes o después de la cirugía, argumentando que sí nos puede bajar el riesgo de endoftalmitis, y otros autores que pues argumentan o lo tratan de refutar con la idea de que esto nos puede pues aumentar el costo de la cirugía, nos causa resistencia bacteriana y que no existe una evidencia como tal que sí nos disminuye el riesgo. Ahora, platicando un poquito de los antibióticos intracamerales, que ese es otro tema muy debatido, también hay autores que han reportado que sí existe una disminución con el uso de ciertos antibióticos intravítreos, pero igual existen estos argumentos que pues nos dicen que tal vez estemos generando eh, pues una resistencia bacteriana o el hecho de no tener bien como
protocolizada las diluciones, pues nos pueda dar como cierta toxicidad o pues ciertos efectos adversos a nivel local. Entonces, este uso como de antibiótico de manera profilaxis aún es un tema que se encuentra bajo mucho debate. Ahora, platicando de la enfermedad como tal, ya viene nuestro paciente, nos platica que pues tuvo una cirugía hace una semana y qué es lo que nos puede referir. De entrada nos puede referir una baja visual importante. O sea, mi paciente salió de la cirugía viendo bien y comenzó a perder la visión o perder la visión de manera abrupta. Esto se puede asociar a dolor o inclusive el mismo paciente te puede referir un edema palpebral importante. En todo paciente de urgencia es muy importante, independientemente del motivo de consulta, siempre revisar agudeza visual. Para nosotros la agudeza visual es de los signos vitales para el ojo, entonces siempre hay que revisarle esto a nuestros pacientes y luego procedemos a una examinación oftalmológica completa. Ahora, en el segmento anterior podemos encontrar datos como el edema palpebral que les había comentado, la inyección ciliar, la quemosis, y en la córnea, pues aquí ya podemos tener pues un poquito de alteraciones que nos pueden causar un edema estromal. Este edema estromal sí es muy importante, nos puede dificultar un poquito la visualización del segmento anterior o inclusive la del segmento posterior. En cámara anterior, como vemos aquí, esta línea que nosotros vemos, no sé si alcanzan a ver mi puntero, pero esa colección blanca que nosotros vemos en la cámara anterior le denominamos hipopion, y también pues es muy importante o es una de las manifestaciones clínicas más importantes de la endoftalmitis. Podemos presentar también datos de inflamación intraocular como celularidad o flare, y como les digo, a veces la exploración del segmento posterior se puede ver un poquito dificultado, limitada por estas circunstancias. En esos casos donde nosotros no podamos observar el polo posterior de manera adecuada, podemos utilizar la ecografía modo A y modo B para ayudarnos en nuestro diagnóstico. Y aquí viene otra pregunta que, por ejemplo, en nuestro hospital nos realizan mucho en el R1. Y la pregunta ¿es necesaria una ecografía para realizar el diagnóstico de endoftalmitis? Y la respuesta es no, no es necesario. Si no tengo el alcance, si no tengo a mi alcance realizarle un eco a mi paciente cuando llega, el diagnóstico lo puedo realizar de manera clínica, pero la ecografía nos ayuda mucho a apoyar el diagnóstico y sobre todo para poder llevar un buen seguimiento. Puedo tomarle una ecografía basal al momento en el que se presenta mi paciente y de esa manera yo poder ir viendo el seguimiento del mismo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Como dice aquí bien explicado, en el modo A, que son estas espigas o estas líneas aquí blancas que nosotros vemos por debajo, podemos ver estos picos de baja amplitud en la cavidad vítrea, que en el modo B vamos a ver como ecos, que son estas como sombras blancas, son los ecos en cavidad vítrea que nos pueden sugerir datos de celularidad en vitrio o formación de membranas o pseudomembranas. Asimismo, podemos encontrar otros datos importantes como engrosamiento coroideo o, si tengo ya una inflamación bastante avanzada, inclusive complicaciones como un desprendimiento de retina. Y bueno, ya tengo a mi paciente, ya vino a urgencias, ya le hice el diagnóstico. ¿Qué le voy a ofrecer o qué voy a hacer con estos pacientes? Entonces, el tratamiento para estos pacientes los voy a dividir en estos dos pilares importantes, o estas dos cosas van a ser la base de mi tratamiento. Por una parte tengo la vitrectomía y por otra parte tengo las inyecciones intravítreas. Ya sabemos, la vitrectomía es una cirugía en la cual nosotros vamos a reemplazar el vítreo, cuál es vamos a decirlo, el gel que se encuentra dentro de nuestro ojo, y es el cual donde se está generando esta reacción inflamatoria tan importante. Y por otro lado, las inyecciones intravítreas que pues son a base de antibióticos, las cuales pues me van a permitir reducir esta carga bacteriana sobre el vítreo. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de este estudio del famoso EBS. Este es un estudio pues muy importante, pues hablar un poquito de él. Y fue un estudio que hicieron en los años 90. Igual tomaron pacientes que operaron de cirugía de catarata y que presentaron datos de endoftalmitis infecciosa. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos del EBS o qué es lo que nos llevamos de este estudio tan importante? Básicamente el punto de corte que ellos pues demostraron, ¿no? Aquí lo que ellos dijeron fue, o lo que ellos encontraron fue,
pacientes que tengan una agudeza visual de percepción de luz o mejor, lo puedo yo tratar con antibióticos intravítreos y no va a haber ninguna diferencia con respecto a realizar la vitrectomía. O sea, dicho en otras palabras, si mi paciente ve movimientos de manos o mejor, el hecho de que yo le haga vitrectomía o inyecciones intravítreas no me va a cambiar el pronóstico visual. Y aquí en este estudio se defendió un poquito de la vitrectomía argumentando de que era una cirugía un poquito pues riesgosa para el ojo porque nos podría dar un desprendimiento de retina iatrogénico u otras complicaciones. Lo que sí encontraron es que pacientes que estaban viendo percepción de luz o peor, si ellos los metían a vitrectomía, encontraron que había una mejoría bastante en el pronóstico visual. Esto aumentaba 3 veces la posibilidad de que ellos llegaran hasta un 20-40, lo cual es muy bueno. Entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron? Nos dijeron, para pacientes que vean percepción de luz o peor, háganles vitrecto, a los otros básicamente quédense con inyecciones intravítreas. Y tomando en cuenta antibióticos sistémicos, lo que ellos dijeron fue, pues no es recomendado utilizarlo porque vieron que tampoco cambiaba el pronóstico visual. Ahora, hay que tener en cuenta, o me voy a regresar un poquito a este estudio del IBS, que este fue un estudio en los años 90. Entonces, estas pautas o estas guías originales han ido cambiando un poquito o ya no se toman tan en cuenta y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. Entonces, con respecto a los antibióticos intravitreos, aquí les pongo pues una tabla de los más utilizados y platicando un poquito sobre los microorganismos, de manera general, bueno, muchos reportes han visto que entre un 80 hasta un 95% de los cultivos salen positivos para microorganismos gram positivos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso o siempre checar, pues, cuál es el agente causal más como probable para mi paciente para de eso ir guiando la terapia de antibiótico intravítreo. Ahora, estas opciones son muy buenas. Existe otra opción que también valdría la pena mencionar, que es el moxifloxacino, que también pues, se ha visto que responden muy bien los pacientes. Ahora, antibióticos sistémicos, ya sea por vía oral o intravenosos. El IBS, como les dije, nos platicaba que no había cambios. O sea, si yo le doy a mi paciente el antibiótico sistémico, no me va a cambiar la agudeza visual y puedo tener pues mayor costos en el cuidado de mi paciente, mayor riesgo de efectos adversos. Pero como les digo, este es un estudio de los años 90. Los antibióticos que nosotros tenemos en la actualidad pues son un poquito más nuevos. Existe un poquito más de evidencia sobre qué tanto pueden llegar al vítreo de manera pues sistémica, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, pero muchos de estos artículos sí reportan que las concentraciones intravítreas sí se ven un poquito limitadas. O sea, siempre es mejor dar un antibiótico intravítreo que uno sistémico. Lo que sí argumentan es que los antibióticos sistémicos se pueden utilizar, perdón, se pueden utilizar en pacientes con una situación, una enfermedad muy avanzada, siempre en conjunto con la terapia intravítrea o con una vitrectomía, pero nunca se utiliza de manera sola. Ahora, platicando de la vitrectomía, ¿cuándo hacer la vitrectomía? Aquí, como les digo, el IBS nos puso el punto de corte de percepción de luz. Pero hay que tener en cuenta, como les digo, que este es un estudio que ya no lo tomamos tan en cuenta. ¿Por qué? Porque la vitrectomía ha evolucionado mucho con respecto a los años 90. Aquí ya tenemos pues una técnica segura, una técnica quirúrgica más segura y más eficaz y se realiza de manera muy diferente a los años 90. Cuando estaban estudiando esos pacientes en el IBS, ellos lo que hacían era quitar el vítreo central y dejaban la corteza. ¿Por qué? Por este miedo del riesgo del desprendimiento de retina. ¿Qué se hace ahorita? Se quita todo el vítreo. O sea, siempre es mejor realizar una vitrectomía completa porque de esta manera podemos reducir esta carga como de bacterias que nosotros tenemos en el vítreo y de esta manera podemos reducir la reacción inflamatoria. Entonces, tenemos estas dos corrientes. Por un lado, estudios como el CEBE nos argumentan que la vitrectomía de manera temprana y completa a la larga le puede dar un mejor pronóstico visual a mi paciente. Mientras que existen otros autores que defienden un poquito la idea de primero puedo dar la inyección intravítrea, veo cómo progresa mi paciente y luego puedo considerar la vitrectomía temprana, argumentando
pues estos estudios que han hecho donde vieron que no había mucha diferencia entre las inyecciones intravítreas o la vitrectomía temprana. Y bueno, para finalizar, solo repasar puntos importantes, pues más que nada, si existen aquí médicos pues que no son del área de oftalmología, pues tomar en cuenta que esta es una enfermedad que es muy importante pues derivarla o pedir una interconsulta urgente a oftalmología porque nos puede causar una baja visual importante que pues va a perjudicar la calidad de vida de mi paciente y que con el aspecto de la profilaxis aún es un tema que pues está en debate, lo único que hay una evidencia fuerte es la iodopovinona y con respecto al tratamiento, las inyecciones intravítreas siguen siendo una buena opción terapéutica, pero cada vez existe mayor evidencia para realizar una vitrectomía temprana y completa y ofrecerle a nuestro paciente un mejor resultado visual. Y pues eso sería todo. Eh, pues muchas gracias por su atención. Al contrario, doctora Aret, muchas gracias por dedicar un poquito de su tiempo para estos webinarios. Les recordamos que realmente esto es de manera altruista y el doctor Alejandro nos está dando de su tiempo y de su conocimiento para seguir aprendiendo. Me gustaría recordarles que si gustan hacer alguna pregunta, algún comentario o felicitar, hay que hacer una parte de chat o de preguntas y respuestas para que los doctores puedan verlo, sin caso de que usted nos esté viendo, sea por Zoom. Si nos está viendo por Facebook y gusta preguntar o comentar, hay que hacer una parte de comentarios y con mucho gusto yo se los doy a los doctores para que sepan. Ahora sí, me gustaría cederle la voz a la doctora mentora que nos va a estar acompañando esta noche, no sin antes presentarla con licenciatura en medicina por la Universidad Autónoma de Veracruz, residencia médica en oftalmología en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz y alta especialidad en retina y vitro en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, la doctora Ingrid Yasmín Pita Ortiz. Buenas noches, doctora Pita, ¿sí nos escucha? Hola, buenas noches. Sí, sí los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, doctora, se escucha muy clara. Muchas Perfecto. gracias por tomarse un poquito de su tiempo. ¿Nos regala sus comentarios sobre la exposición, por favor? Claro que sí, pues antes que nada, Alejandro, muchas felicidades. La verdad es que la presentación abarcó muy bien prácticamente todo el tema y más que nada porque este es un tema de suma importancia para todos como médicos. Realmente, como lo mencionabas, es una de las urgencias que pues todos tenemos miedo de tener. Desgraciadamente, como decía uno de mis maestros, el que no tiene complicaciones es porque no opera, ¿no? Entonces, desgraciadamente vamos a presentar una o más de estos cuadros a lo largo de nuestra vida y tenemos que saber cómo manejarlos. Para los médicos que nos acompañan, que no son oftalmólogos, los invito a que si ustedes llegasen a tener un paciente que sospechan un trauma ocular abierto o que tuvo una cirugía reciente y que se presenta con dolor, secreción, ojo rojo o disminución de la visión, lo manden de manera urgente porque el principal diagnóstico diferencial es una endoftalmitis. Ahora, es importante mencionar que los pacientes con endoftalmitis no todos pues se quedan mágicamente, como lo mencionaba Alex, con una buena agudeza visual, ¿no? Y de hecho tenemos pacientes tan graves que hasta han terminado en evisceración por el patógeno tan agresivo que los infecta. Desgraciadamente, las pseudomonas son unas de las bacterias que nosotros podemos encontrar de manera frecuente en este tipo de infecciones y son súper agresivas. Lo que nosotros intentamos en estos casos es salvar primero el órgano y posteriormente salvar la visión. Pero siempre recordar pues los tres pasos, ¿no? Primero salvar la vida, luego el órgano y posteriormente la visión. En este caso, si nosotros no hacemos nada, la infección se va a ir a cavidad orbitaria y posteriormente puede llegar a sistema nervioso central, lo que sí puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, por esto es que es una gran urgencia, porque no solamente corre riesgo el globo ocular, sino si no hacemos nada, pues puede correr en riesgo también la vida. En cuanto a las cirugías y el tratamiento, pues ahora sí que es muy empírico actualmente porque, como mencionaba Alejandro, el estudio pivotal ya tiene mucho tiempo y se hizo con calibres de cirugía o equipo de cirugía que actualmente ya no se utilizan. Nosotros tenemos ya mejores métodos para realizar las vitrectomías y se utilizaban otros antibióticos. Actualmente estamos utilizando quinolonas de cuarta generación
de manera intravítrea y hemos tenido muy buenos resultados, aunque desgraciadamente, pues como todo en medicina, se va haciendo una resistencia bacteriana y ya no están respondiendo tan bien como al principio. Al final de cuentas, la cirugía va a ser la manera de cómo vamos a nosotros poder resolver esta patología, pero no todos van a llegar a cirugía. Y como mencionaba muy bien en su plática, si nosotros no tenemos a la mano una ecografía, se inyecta ante cualquier sospecha de endoftalmitis con o sin diagnóstico certero, se realiza una inyección de antibiótico intravítrea porque es mejor realizar la inyección y que al final de cuentas no sea una endoftalmitis, a que sí sea una endoftalmitis y nos esperemos 1 o 2 días con tal de tener los estudios diagnósticos. Entonces, esto denota la urgencia y la importancia del tratamiento, pues lo más pronto posible para el pronóstico del paciente. Al final, es importante mencionar que pues cada centro va a manejarlo de una manera diferente, porque como les mencionaba, no hay como una guía establecida, pero en general se utilizan antibióticos, la vitrectomía y la profilaxis de las cirugías, pues se sigue haciendo, aunque realmente no se ha visto gran diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Pero bueno, como uno siempre se tiene que curar un poco en salud, se tiene que poner su antibiótico tanto pre como post quirúrgico y en muchas ocasiones o en países de primer mundo que tienen medicamentos sin conservador se puede hacer también una inyección intracameral de antibiótico posterior a la cirugía. Aparte de eso, me gustaría nada más felicitar nuevamente a Alejandro e invitarlos que si tienen alguna duda, siempre pueden tener nuestros datos y si tienen algún paciente que sospechen este tipo de enfermedad, invitarlos a referirlo lo más pronto que se pueda. Y bueno, nuestro hospital afortunadamente tiene urgencias 24 horas, los 7 días a la semana o uno en festivos. Entonces, cualquier paciente puede ser atendido en cualquier momento y eso puede hacer que le salven tanto el órgano, la vida y la visión al paciente. Muy bien, muchas gracias, doctora Ingrid. Excelente participación. Me gustaría comentarle, doctor Alex, no veo preguntas, solamente estoy viendo felicitaciones y saludos. Así que en ese caso, eso lo dejo para el final. ¿Sería tan amable de regalarme su conclusión o sus consejos para sus compañeros? Pues antes que nada, agradecerle a la doctora Pita por acompañarnos esta noche, por todos sus consejos y enseñanzas. Y pues consejos para nuestra audiencia, sobre todo, como comentó la doctora Pita, para si nosotros tenemos aquí médicos que pues no están cursando oftalmología, están cursando otra especialidad, pues más que nada eso, pues la referencia oportuna a estos pacientes, si tienen una sospecha de que el paciente puede estar cursando con esta enfermedad, pedir una interconsulta pues urgente a oftalmología o, como decía la doctora, mandarlos pues urgencias a nuestro hospital. Nosotros estamos abiertos 24 horas y pues de esta manera pues darle la mejor atención a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Alejandro. Me gustaría ahora recordarles que si ustedes también gustan realizar una exposición o una clase, como realmente a mí me gusta verlas, pueden mandarnos un mensaje al Facebook o al Instagram de La Voz de Residente y con mucho gusto les cederemos 1 hora de las clases para poder aprender de usted o con usted, como lo ha hecho el doctor Alejandro esta noche, que no es la primera vez que nos acompaña. Le agradecemos mucho su presencia, doctor Alex. Fue una plática relativamente corta, pero bastante buena. Igual a la doctora Ingrid por regalarnos un poquito de su tiempo. Como les mencionaba, esto se hace de manera altruista y para la comunidad médica. Así que pueden encontrar este video y poder revivirlo las veces que ustedes quieran en YouTube, en la página de Yo Soy Médico 17 por Facebook y en la página de YouTube de Medical Legal Center. Todos los días de lunes a viernes tenemos La Voz de Residentes y tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Este día jueves van a encontrar la plática del doctor Alejandro para que puedan escucharla y revivirla las veces que ustedes gusten y utilizarla como manera de estudio si así lo desean.
para poder vivir otra vez los complementos de la doctora Ingrid. Ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes. Si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor mándenos un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com. Cuando escribamos atención hay que hacerlo sin acento, .mlc@gmail.com, y estar recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Antes de despedirnos, uno de los comentarios que van dirigidos al doctor Alejandro de Axel Cruz. Felicidades, doctor, excelente presentación, muy clara, concisa, hasta corta, pero muy completa. María del Rosario manda felicitaciones desde Chiapas. Laura Manzano manda felicidades, doctor, excelente presentación, muy buenos complementos de la doctora Ingrid. Y Verónica manda saludos desde Ciudad Guzmán. Ilse Márquez, muchas felicidades, gran sesión. Ricardo manda excelente sesión, felicidades. Así que, doctor, muchas gracias por su tiempo, que pasen muy bonitas noches y esperemos que lo volvamos a ver pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, que se la pasen bien. Muchas gracias, doctora Ingrid. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.